Escribe tu historia, un podcast de Catalina Rotarescu. Hace un frío impresionante para estar en Guadalajara, México. Yo la semana pasada me resfrié. Bueno, me dio una gripa que se ve que mis hijas trajeron de la escuela. Y estuve 3 días con temperatura. Y se me hace interesante cuando no me acordaba, porque tenía varios años que no me daba temperatura, pero cuando tengo temperatura no puedo pensar. No sé si a ti te pasa, así que tuve que dejar de pensar durante 3 días. Y descubrí que es realmente agradable dejar de pensar. Renunciar a tener pensamientos. Y de un día para otro, de repente me recuperé y hasta tenía ganas de volver a hacer ejercicio. Y volví a hacer ejercicio. Y te debo unas respuestas a unas preguntas que me mandaron. En este último episodio de la temporada quiero contestar estas preguntas y estuve pensando mucho tiempo cómo contestarlas porque se pueden contestar de muchas formas. Hay una pregunta de Carolina que es si puedo hablar un poco sobre qué habilidades blandas recomendaría para un mejor desarrollo social y personal. Muchas gracias, Carolina, por la pregunta. Yo creo, y por lo que hago, y por mi historia de vida, y por trabajar con miles de personas con eso, creo que una habilidad blanda que raramente desarrollamos es aprender a identificar que lo que nosotros consideramos realidad, en realidad es una historia y poder diferenciar estas historias de la realidad. Yo creo que ayuda mucho en nuestro desarrollo social, por un lado, porque todos los días estamos entrando en contacto con personas que nos cuentan su versión de realidad y a veces la tomamos como si fuera real. Y para el desarrollo personal también, porque estaba pensando hace unos días que siempre intentamos aplicar las mismas soluciones que sabemos que no llevan a ningún lado para los mismos problemas. Para darte un ejemplo, cuando una persona está estresada, ¿no? Una persona está estresada y dice, me estresa mi trabajo. Somos muy malos en interpretar las señales o interpretar nuestra propia historia como tal, porque una vez que una persona está estresada, le parece, ¿no? Como así generalmente nos parece que la mejor solución para cuando uno está estresado es estresarse aún más, es trabajar aún más, es agotarse aún más. O por lo contrario, cuando una persona siente un vacío, una tristeza, interpretamos que deberíamos distraernos y divertirnos, tal vez hasta dejar de sentir por completo cualquier cosa. Para regresar a la pregunta, entonces una habilidad blanda que me parece fantástica es aprender a interpretar nuestra propia narrativa de una forma más acertada,
porque realmente creo eh, que hace falta saber diferenciar entre una historia y una realidad y cómo interpretar la historia. Solo para recordarles, yo tengo una libreta negra sobre mi mesa. Eso es un objeto, eso es un hecho. Esa libreta negra sobre la mesa, yo la puedo interpretar como un mal augurio de algo, o puedo verla por lo que es, o puedo hacer lo que quiera con esa libreta negra. La mayoría de las veces cuando perdemos nuestra libertad en la vida es porque interpretamos de una forma que no nos conviene, no nos sirve estas señales. Otra pregunta que me plantearon es, Fernando, ¿cómo hacer para cerrar ciclos? Que no se repita lo mismo una y otra vez en la vida. Regresando un poco al tema de las historias personales, una manera, entre comillas, sencilla para cerrar ciclos es empezar observando dónde inició el ciclo, dónde inició ese ciclo, dónde inició esa historia. La mayoría de nuestras historias de vida inician con algo que nos estresa. Por ejemplo, la mayoría de las personas vivieron una etapa muy estresante en pandemia, entonces hubo una historia personal que inició con la pandemia, en el sentido de todo iba muy bien y un día apareció el virus y tuve que quedarme en casa y tuve que cuidar a mi familia y de ahí empieza toda una historia. Si te fijas, la forma en cual nosotros vivimos es a través de una narración. Esa narración inicia en algún lado. Hay historias que inician, un día conocí a una persona. Hay historias que inician, un día terminé la universidad y me puse a buscar trabajo. Un día se me descompuso el coche. Un día vi algo que me interesaba y quise lograr conseguir el dinero para poder comprarlo, etcétera, ¿no? Entonces, los ciclos de cuales habla Fernando, para que se cierren, se tiene que terminar esa historia. Y hay dos formas en cómo se termina una historia. Se consigue aquello que era el problema o el deseo, o consideramos que fue suficiente y terminamos la historia. Cuando tenía unos 11 años, escribí mi primera historia, mi primer cuento. Era un cuento policíaco y lo terminé abruptamente porque me había aburrido, matando al protagonista de mi cuento. Porque por un lado no sabía cómo continuarlo y por otro lado me había aburrido. Creo que para cerrar ciclos, uno, tienes que saber dónde inicia el ciclo, de qué va el ciclo y terminar esa historia. Terminarla se puede terminar escribiendo en un cuaderno. Esa época de estrés y de crisis que empezó con el COVID termina hoy porque puedes hacerlo así o puedes hacerlo haciendo un pequeño acto, una pequeña acción que termine, que finiquite esa historia. También Fernando
me pregunta cómo hacer para entrar en un estado de flujo. Esto está en referencia al episodio de cómo entrar en un estado de flujo, cómo fluir con la vida. Si no lo has escuchado, lo puedes encontrar ahí en los episodios. Una forma de entrar en estado de flujo es identificar el centro. El centro es como el eje. Todos tenemos un eje como personas, que es el axis alrededor del cual giramos, y como los sufíes, ese baile hermoso meditativo sufí, giramos alrededor de un eje. La mayoría de las veces no sabemos cuál es nuestro eje, cuál es el centro, cuál es mi centro como persona, qué es, en qué consiste ese centro mío, pues en mi identidad, ¿sí? Creo que lo he dicho varias veces. Es más fácil pensar en lo que queremos lograr, pero es ineficiente porque no estamos dispuestos a preguntarnos quién quiere lograr eso. Para darte un ejemplo, Fernando, yo soy una persona tímida, pero también soy una persona no tímida a veces. Cuando me apasiona algo, soy capaz de salir de mi timidez y hablar de las cosas que me apasionan. Y cuando quiero lograr algo, por ejemplo, cuando voy a dar un curso o una conferencia, me pregunto quién va a dar este curso o esta conferencia, cuál persona, ¿no? Y creo que todos tenemos eso. Además, tenemos cosas que son importantes para nosotros, queramos o no. Para mí, definitivamente es importante leer, es importante escribir, son importantes las historias, además de la familia y los amigos y etcétera. Recordar continuamente de qué va mi historia, mi vida, me ayuda a entrar en un estado de flujo, porque es muy fácil que nos estresemos o preocupemos de y con cosas que son totalmente secundarias. Algo que a mí me funciona cuando tengo un problema de ese tipo es anotar en este cuaderno negro que tengo qué es principal para mí, y de ahí partir a delimitar qué es secundario. Lo secundario no es que no te importe o no te afecte, sino que es secundario por la posición en cual se encuentra en relación a tu centro. Entonces, para entrar en un estado de flujo, yo te recomiendo, Fernando, que encuentres esas, no sé, 2 o 3 cosas que son vitales para ti, que te definen como persona, y todo lo demás, aunque sean créditos bancarios, aunque sean crisis financieras, aunque sean crisis emocionales, es secundario. Margarita me pregunta cómo ampliar la imaginación. Si te acuerdas y si has escuchado, hay un episodio en donde hablo de la confianza con uno mismo, y hablo de que la imaginación es una herramienta muy potente para conseguir tener reforzar esa confianza, porque lo que decía en ese episodio es que la confianza depende de qué tan lejos puedes llegar en relación a lo que imaginas. Las cosas que recordamos como increíbles son las cosas generalmente que no habíamos imaginado que podemos lograr o que puedan pasar.
Y un hábito, hablando otra vez de habilidades blandas, un hábito que tenemos es pensar, leer e imaginar sobre problemas. Hay muchos libros en el mercado sobre cómo ser un buen líder, cómo lograr la libertad financiera, cómo conseguir el éxito, cómo, etcétera. Y generalmente agarramos el libro del tema del problema que queremos resolver. Piensa, Margarita, en cuánto tiempo pasamos pensando, imaginando cosas, usando nuestra mente, usando nuestra creatividad en relación a nada que sea relevante para nosotros. Una forma de ampliar la imaginación es jugar con la imaginación en relación a las cosas que no son, ahora sí, todo lo contrario de lo que le dije a Fernando, en relación a las cosas que no son el centro de nuestra vida. A mí definitivamente me ayuda a ampliar mi imaginación leer novelas, leer, hago algo que es todas las mañanas leo sobre temas que no tienen nada que ver con mi vida de forma directa y de esta forma obligo es un decir, obligo a mi mente a encontrar relaciones entre cosas que aparentemente no tienen nada que ver. La imaginación para mí es como un músculo, entonces se tiene que ejercitar. También creo que una vida y una mente que pasa solo por su pequeño pedazo de realidad y que gira alrededor de los mismos problemas una y otra vez, es un poco insuficiente. Beatriz me pregunta por qué siente que no está donde debería estar a veces, que no tiene lo que se necesita para lograr las metas. Esta pregunta se me hace muy interesante, Beatriz, porque creo que todos la hemos experimentado por lo menos una vez. Y la respuesta rápida es porque posiblemente no estemos donde deberíamos estar. Cuando siento que no siento que estoy donde debería estar, tarde o temprano descubro que en realidad no estaba donde debería haber estado. Y eso no es tan grave y tan grande como parece, sino que puede ser un cambio de perspectiva. Consideremos que todos tenemos una posición en relación a lo que está sucediendo en la vida. No sé si has visto El Padrino. El Padrino tiene un protagonista que tiene una posición inicial que está en contra de su familia, se mantiene al margen de su familia, que es la mafia, y poco a poco empieza a cambiar su posición hasta llegar a ser el centro, el jefe de esa familia. No es un cambio extraordinario, espectacular, no sucede de un día para otro. Solo lo puedes ver en la progresión de la narrativa. La mayoría de las veces cuando sentimos que no estamos donde deberíamos estar, no creo que se refiere a si estoy en México o en Francia. No creo que se refiera a debería ser artista o debería ser ingeniero, sino cambiar mi posición en relación a lo que está sucediendo. Y para eso sirve mucho tener imaginación, además, porque creo que se necesita jugar con la imaginación para cambiar esa posición.
Y cuando uno siente que no tiene lo que necesita para lograr las metas que necesita lograr, posiblemente tiene que ver con dos cosas. Uno, con cómo me defino yo como persona, cómo defino yo mi identidad. Por ejemplo, les decía que yo soy una persona tímida, que cuando me apasionan las cosas soy más extrovertido. Y entonces hay veces que esa persona tímida quiere lograr cosas que no se siente capaz de lograr. Y solo necesito recordar que soy esa persona extrovertida también. Por aquí Lili también pregunta, ¿por qué quise hacer un podcast? La historia de este podcast es interesante porque tenía meses dándole vuelta a eso y no encontraba el formato. Y tengo una muy buena amiga que me dijo, siempre nos intercambiábamos mensajes de voz. Mi amiga se llama Judith y era como, siempre estábamos festejando es el podcast del lunes por la mañana que le mandaba un audio de 15, 20 minutos y ella me mandaba uno igual. Y me dijo que debería hacer el podcast así como mandó los mensajes para ella, que es como muy personal y sin mucha producción, en un tono íntimo y personal. No sé si he contestado la pregunta de por qué quise hacer un podcast. Quise hacer un podcast, Lili, porque me gusta hablar de las cosas que me apasionan, y lo que me apasiona es esa construcción que hace nuestra mente en relación a la realidad, que es la historia de lo que estoy viviendo. Entonces, en 20 años de trabajar con personas y con sus historias, me he dado cuenta en algún momento que no nada más me gusta escucharlas, sino que también puedo notar de qué va en realidad la historia de las personas que me cuentan sus problemas. Entonces, generalmente cuando una persona viene conmigo se sorprende porque yo escucho otra cosa de lo que me está diciendo. Y eso supongo que contesta tu segunda pregunta, porque que si me gusta hablar con las personas o qué me gusta hablar con las personas. Me gusta descubrir historias diferentes de las que viven las personas, o de las que creen que viven las personas. Y las personas que me conocen y han trabajado conmigo saben que siempre vienen con una idea y yo logro escuchar otra cosa dentro de su discurso. Y más importante aún, esa historia que yo escucho dentro del discurso suele ser más emocionante, mucho más emocionante para las personas que la están viviendo. Creo que con el paso del tiempo he aprendido y en relación a las estructuras narrativas, he aprendido a poder identificar en qué momento de la historia se encuentra la persona cuando me la cuenta, y generalmente, te tengo que decir eso, cuando uno piensa que está en una crisis, generalmente se encuentra en un momento justo antes de que desaparezca la crisis. Y la última pregunta, si entrené la voz para contar historias. No sé si entrené la voz, pero definitivamente aprendí a usar el ritmo, el tono y la respiración para que las historias que cuento sean más
que generen un poco más esa experiencia que todos queremos tener. Lisette de Suecia. Lisette es una amiga de hace muchos años y ahora está viviendo en Suecia y me pregunta algo en relación a la pérdida de la inocencia. Cuando alguien te desilusiona, te traiciona, dice ella, se siente como si perdieras la capacidad de sentir ciertas cosas o con cierta intensidad. Creo que en cada historia que vale la pena ser contada, vivida y escuchada, existe un cambio. Yo no le llamaría la pérdida de la inocencia, sino en la narrativa se conoce como el protagonista o la protagonista pasa del mundo ordinario al mundo extraordinario a través de un umbral y empieza a conocer la verdad, entre comillas, de ese mundo diferente. Yo creo que en la vida de todos existen momentos, existen etapas en cuales tenemos que dejar de ser las personas que éramos y transformarnos en otras, acorde a esa nueva narrativa. Generalmente para cambiar necesitamos renunciar a ciertas ideas. Yo creo que lo más difícil a veces es aceptar ese cambio y aceptar renunciar a ciertas ideas que tenemos sobre nosotros, sobre los demás o sobre una situación para poder vivir esa situación de forma acorde a esa nueva historia. Yo no le llamaría pérdida a la inocencia, yo le llamaría la metamorfosis del protagonista, de la protagonista de esta historia. También Patty me está preguntando en relación a mi último episodio, al crecimiento personal. Cuando uno cambia y deja de darle importancia a las cosas que se suelen dar importancia porque se siente esa disonancia o incongruencia con los demás, como si te sintieras fuera del lugar o que te dejan fuera. Te podría contestar, Patty, con la misma respuesta que le he dado a Lisette, que es, en algún momento nuestros cambios personales hacen que los personajes secundarios de nuestra vida ya no encajen. Y creo que otra cosa que nos cuesta mucho trabajo es revisar esa nueva historia que estamos empezando desde un punto de vista holístico, es decir, entender que en algún momento si tú cambias, ya no vas a encajar en cierta narrativa. Lo que sí me queda claro es que siempre hay un grupo, un círculo, un ámbito de la vida donde vas a encajar con esa nueva narrativa. Creo que más que nada estas últimas dos preguntas tienen relación a la de la pérdida de la inocencia, cuando alguien te desilusiona y cómo no encajar o por qué sientes a veces que ya no encajas cuando priorizas de otra forma las cosas.
creo que tiene mucho que ver con el tema del centro. Para mí eso tiene que ver mucho con el tema del centro. Cuando amas algo y a alguien con todo el corazón, obligatoriamente pasas por un momento donde ya no sientes que encajas en la antigua realidad de donde acabas de salir. Yo no lo veo ni como pérdida ni como una disonancia, sino lo veo como de repente nuestra historia de vida cambia y cambia sin darnos cuenta de ello. Creo que la solución para eso es estar conscientes y, como les decía hace unos momentos, aprender a interpretar en qué momento de la vida estamos, qué toca, qué se recomienda, entre comillas, suena feo eso, que se recomienda, pero qué es acorde a la historia que estás viviendo ahora mismo. En mi trabajo he notado que tal vez la inercia y la necedad, ¿no?, de mantenerte en una sola posición durante toda la vida es lo que más nos cuesta trabajo. Ahora, no sé si te he contado, pero mi apellido es Rotarescu, y Rotarescu en rumano viene de la persona que fabrica ruedas. Y mis bisabuelos, de parte de mi padre, alguno de ellos hacía ruedas de carruaje en Transilvania. Cuando era pequeño, en algún momento me enteré de la historia de mi familia y se me hizo muy interesante esa circularidad de la rueda, y después, unos años más tarde, me entusiasmó y me interesó el taoísmo y el budismo. Y tú sabes que en taoísmo y budismo también es esta rueda y ese círculo. Y después practiqué tai chi, que también era sobre la circularidad de la energía. Y después estudié cine y escritura para cine. Y descubrí que todas las historias tienen una estructura circular. Y creo que en algún momento mi mente empezó a construir o empezó a ver esa parte circular, ¿no?, como un motivo repetitivo en mi vida. Pero yo no creo que sea solo en mi vida o solo en mi fisiología o neurología, sino creo que todos hacemos eso. Lo he comprobado una y otra vez sobre cómo nuestra mente construye la percepción y la organiza en relación a estructuras narrativas circulares. Siempre llegamos al mismo lugar donde iniciamos, pero de una forma diferente. Y lo que creo es que todos tenemos una historia muy emocionante que podemos vivir y que queremos vivir. Y en esa historia emocionante conseguimos de forma más fácil lo que queremos, llegar a nuestras metas, que en la versión lineal y basada solo en fuerza de voluntad. Tengo este proyecto muy claro del siguiente año. Al inicio del siguiente año quiero que te mantengas atento, porque voy a volver a abrir
el curso de Reescribe tu historia, Reescribe tu vida. Va a ser un curso online que va a durar 10 semanas. Si te interesa realmente cambiar, entender dónde te encuentras y cambiar la perspectiva de dónde te encuentras, por qué y qué sigue, y encontrar esa emoción, te recomiendo que estés atento a fechas para este curso. Y también hay otro curso que quiero abrir, un diplomado en comunicación asertiva. En el transcurso de los años he abierto varios diplomados en relación a la hipnosis, a la hipnosis conversacional, pero creo que el propósito siempre ha sido la comunicación asertiva, desarrollar nuestra capacidad de expresar y transmitir no solo ideas, sino experiencias. También te recuerdo que está mi libro, si lo quieres leer. Ahí hablo en mucho detalle sobre el tema de cómo reescribir, cómo reinterpretar tu vida como una historia y cómo entender el lugar donde te encuentras ahora mismo y que sigue. Y espero verlos a todos el próximo año, y muchas gracias por acompañarme. Esta primera temporada ha sido una experiencia muy gratificante para mí. Ahora son como las 7 de la noche. Se puede escuchar el tráfico en la calle. Se está acercando la Navidad y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Hasta la próxima. Reescribe tu historia. Un podcast de Catalina Tarescu.